acercarnos a la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, bueno, una vez más te damos. Una vez más exaltamos tu nombre, una vez más queremos que Cristo sea glorificado, Señor. Claro, tu palabra transforme nuestros corazones. Llegue allí al corazón del creyente que necesita seguir creciendo, necesita ser santificado. Llegue allí al corazón de aquel que no es cristiano y está entre nosotros y necesita hoy tu salvación, Señor. Habla nuestras vidas. En Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. No estoy cansado de mi trabajo ni de mi vida, pero cuando Cristo me llame, iré con la alegría que siente un muchacho al abandonar su escuela. Esto respondió al borde de la muerte a Adoniram Hudson, el primer misionero estadounidense en el extranjero. Alguien que dio su vida y la de su familia para que el pueblo birmano escuchara el mensaje del Evangelio por allá por los 1800. Alguien que vio morir a hijos, alguien que vio morir a su esposa, alguien que vio morir a amigos, compañeros del ministerio por la causa del Señor, por predicar en lugares donde tomar un poco de agua podía hacerles morir. Alguien que pasó años predicando el Evangelio fielmente hasta ver su primer convertido. Alguien que después de tantos sacrificios por la obra de Dios llegó a entender que de una u otra manera el Señor respalda su obra en aquellos que fielmente comparten la palabra sin temor. Y quiero que vayamos hasta el libro de Hechos, como hemos estado haciendo los últimos domingos, para leer allí el capítulo 18, los versos del 1 hasta el 22. Y dice allí, libro de Hechos, ...18, del 1 al 22. Después de esto, o sea, después de haber estado en Atenas, como hablamos la semana anterior, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió su ropa y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora miré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado,
Oh judíos, yo les toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres de su propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de eso. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando les rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez, si Dios quiere. Y embarcándose, se fue de Éfeso. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a los discípulos. Leí hasta el 23, que es donde comienza el tercer viaje misionero. Pero cuando leemos estos versos del 1 al 22, viene otra vez esta idea a nuestra mente. El Señor respalda su obra en aquellos que fielmente comparten su palabra sin temor. Y pongamos en contexto este pasaje, porque Pablo recientemente ha estado predicando a los idólatras atenienses, como vimos la semana anterior. Y el resultado de esto fue unos pocos convertidos. Desalentador. Pablo ha tenido que salir huyendo un tiempo atrás de Tesalónica, de Berea. Ha estado en una cárcel en Filipos, un poco más atrás. Se ha separado de Bernabé, su compañero de misión. Y pudiéramos seguir mencionando todas las cosas que en materia de adversidades y dificultades estaba el apóstol enfrentando. Pero ahora en este capítulo 18... nosotros le vemos en medio de su adversidad y en medio de su deseo por hacer el ministerio, por hacer la obra de Dios, le vemos en Corinto, trabajando con sus manos para sostenerse con tal de cumplir la misión que Dios le había dado. Le vemos recibir oposición por testificar de Cristo. Le vemos otra vez ante un tribunal, pero el Señor le ha dicho, en el verso 9, mírelo usted una vez más con sus ojos. No temas, sigue hablando y no calles. No temas, sigue hablando y no calles, porque yo respaldo mi obra en aquellos que fielmente comparten mi palabra sin temor. Ahora, mire usted algunas maneras en las que el Señor hace esto de respaldar su obra en aquellos que fielmente predican su palabra. Número 1. El Señor trae personas y medios a sus vidas que les ayudan a hacer el ministerio. Así es que Pablo ha llegado a Corinto. Corinto era la capital de Grecia, Acaya, en aquellos tiempos. Una ciudad que era centro de influencia política y económica. Pero era una ciudad muy conocida por los pecados sexuales que allí normalmente la gente cometía. Allí imperaba la adoración a la diosa griega Afrodita. De hecho, el nombre de la ciudad, quizás como 5 siglos antes de Cristo, Corinto, estaba en impurezas sexuales. Estaba relacionado con todo lo que tenía que ver con ir en contra de Dios en esta área. Y cuando alguien iba a hablar de algo relacionado con impurezas sexuales, la palabra que usaba era esta, Corinto. Tú estás corintizando, o corintizar es lo que están haciendo estas personas. Así de negativo era el contexto en el cual Pablo estaba ahora con antimoralidad sexual predicando el evangelio. Y aquí Pablo conoce a Aquila y a Priscila. Estos son judíos, como dice el texto, que habían vivido en Roma y ahora se habían movido, se habían trasladado para vivir en esta ciudad de Corinto. Con estos también Pablo se mudó al conectarse con ellos, al conocerla a ellos, y dice allí, el verso 3, que ¿qué hacía Pablo con ellos? ¿Qué hacía Pablo con ellos? El mismo oficio de ellos y
trabajaban juntos. Trabajaban juntos. Algo muy necesario para aquel que quiere llevar la obra del Señor adelante. Trabajar junto a. Yo no soy un llanero solitario, yo no hago las cosas como yo pienso. Yo tengo gente a mi lado que trabaja junto a mí. Pero mire usted qué interesante. Pablo tenía un oficio y era el de hacer tiendas. Construían tiendas con sus manos. Pero dice el verso 4 que a pesar de él tener este oficio, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Él tenía un full time haciendo tiendas, pero ¿qué hacía el sábado? En la sinagoga, el día de reposo. ¿Qué hacía? Ahí estaba en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y griegos. Ahí estaba. Ahí estaba haciendo el ministerio. Porque el hecho de que tuviera un trabajo para hacer en la semana no le hizo a él descuidar su ministerio, no le hizo a él descuidar su llamado. El hecho de que hubiera un tiempo en el cual no pudiera dedicarse completamente al ministerio no le frenó. Y si nosotros pensamos que el ministerio no estaba dedicado solo a los pastores, no estaba dedicado solo a los líderes, solo a los maestros, sino a todos los santos. Esto es lo que dice Efesios 4, 2 y 13. Los pastores edifican a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Entonces usted debiera ponerse en estos mismos zapatos de Pablo. Cuando tenía que trabajar toda una semana y el sábado, en medio de sus dificultades, estaba listo para predicar el evangelio. Es algo para que pensemos en días de tantas cargas de trabajo. Es algo para que pensemos en días en medio de vidas que estamos viviendo agitadas. Y en cómo hacer un espacio para hacer el ministerio que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, sin que se quede ninguno de los que están aquí. Uno de nuestros valores como iglesia, uno de nuestros deseos como iglesia, es que no hay espacio para que las personas estén simplemente sentadas en los bancos, escuchando, participando. Queremos a todo el mundo activo. Por eso nuestros programas están orientados a ir afuera. Tenemos menos cultos aquí en la iglesia. Actividades relacionadas con el discipulado, pero nuestro deseo es que estemos fuera, edificándonos los unos a los otros, cuidándonos los unos a los otros, discipulándonos los unos a los otros, evangelizando a los que no tienen al Señor, haciendo el ministerio. Y para los Mr. Overtime, aquí vemos a Pablo teniendo un trabajo y aún así no dejando de hacer el ministerio que él le había llamado a hacer. Repito, no estoy hablando solo a los maestros, no estoy hablando solo a los pastores, estoy llamando a cada cristiano que tiene una misión que cumplir en el reino de Dios. El trabajo que haces, la manera en la que traes los frijoles, como decimos nosotros, a tu familia, es la oportunidad que Dios te ha dado para eso. Pero no puedes olvidar que tienes una misión mayor en esta tierra. Hay algo más que hacer. Y si quieres hacer el ministerio, hay un precio que pagar. Si quieres servir a Dios como Él te está llamando, hay un precio que pagar. Va a ser fatigado, va a ser cansado, va a ser difícil, como hablábamos el viernes cuando teníamos el tiempo de los matrimonios. Habían algunos que habían llegado directo de su trabajo sin bañarse a tener este tiempo. Habían algunos extenuados de toda la semana. ¡Wow! Viernes, aquí estamos. Con este ministerio tan importante que es el de la presencia. Si quieres hacer el ministerio, si quieres servir a Dios, a ese que te salvó, hay un precio que pagar. Tienes que hacerlo. Y aquí estaba Pablo, el gran apóstol, trabajando, haciendo tiendas para el sábado poder hacer el ministerio. Es por eso que en 1 Tesalonicenses 2:9, él les dice a ellos, porque recuerdan, hermanos, 1 Tesalonicenses 2:9, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. Pablo decía, yo me fatigaba, nosotros nos fatigábamos trabajando de noche y de día con tal de hacer el ministerio. Pablo entendía su trabajo como una parte vital de su ministerio general, sin que el trabajo o cualquier otra cosa usurpara el lugar que la misión de Dios en cada uno de nosotros debiera hacer. Ahí estaba. Ahí debemos estar. Y a veces algo tan sencillo, como estaba hablando, ministerio de presencia, de participación, a veces nos cuesta.
Esta semana estuve con Tere, ella me acompañó a hacer una visita a una persona que no puede caminar, no puede salir de su casa, está recluido en una cama. Él se llama Gil. Pero aquella persona sacó mis lágrimas mientras Tere y yo conversábamos con él. Porque esa persona quedó después de COVID enferma, con una enfermedad que le tiene allí en cama, no puede salir de casa. Y él me decía, yo quisiera poder ir a la iglesia. Yo quisiera poder ir a esos grupos de comunidad. Estuve viendo en la página web de ustedes que tenía. Literalmente con esas palabras, Tere es testigo. Me dijo más, me dijo, ustedes pueden hacer un grupo de comunidad aquí en mi casa. Alguien que no nos conoce, alguien que no sabe, pero que está deseoso de estar cerca de sus hermanos. Y que una enfermedad le limitó a una cama, pero no el Salvador que tiene en su corazón. Y está llorando literalmente con lágrimas. Me removió el piso. Y me está diciendo, yo quiero. Envíanos a alguien. A mí, a mi esposa. Yo quiero volver a participar de la cena. Lo necesito. Y a veces a nosotros nos es más fácil. Con 2 pies, con 2 manos, con un carro. Con posibilidades. Quedarnos en casa. Hacer el ministerio cualquiera que sea te va a costar. A Pablo le estaba costando. Nos va a costar, nos tiene que costar. Este es el costo que tiene el discipulado de crecer en Jesús. Y después de un tiempo, no sabemos cuánto, llegan Silas y Timoteo. Verso 5. Silas y Timoteo llegaron de Macedonia. Y estos hermanos eran de gran consuelo para Pablo. En este momento, cuando ellos llegan, Pablo nos dice la Biblia y establece el contraste. Anterior a que ellos llegaran, Pablo hacía las tiendas y el sábado predicaba. Pero en este momento, la Biblia nos dice, Pablo se dedicó por entero a testificar que Jesús es el Señor. En ese momento que ellos llegaron, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. En ese momento, Pablo puede dejar de hacer las carpas y dedicarse de entero a testificar que Jesús es el Señor. Y hay textos que abundan un poco más en esto. Por ejemplo, Filipenses 4:15, el mismo Pablo le dice a los hermanos de la iglesia en Filipo, ustedes también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, o sea, este tiempo, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y en recibir, sino solamente ustedes. Por aquel tiempo yo me dedicaba a hacer tiendas y yo trabajaba. Yo hacía el ministerio. Le decía él a los filipenses, y ustedes me ayudaron. Yo pude comenzar a hacer el ministerio por la ayuda que ustedes enviaron. La que supuestamente Silas y Timoteo habían traído y hizo este cambio para que él pudiera dedicarse al ministerio completo. En 2 Corintios 11:9 también él les dice a estos mismos corintios, entre los que está predicando el Evangelio, cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, dice él, no fui a nadie carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, Silas y Timoteo, suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé y me guardé de serles carga. Dice justo Luis González, un historiador, al parecer sus necesidades económicas eran tales que solamente podía estar libre para predicar los sábados. Lo cual hacía en la sinagoga hasta que llegaron Silas y Timoteo trayendo ayuda de los hermanos de Macedonia, la cual permitió a Pablo entregarse por entero a la predicación. Esta es una de las razones por las cuales como iglesia soñamos en materia de responsabilidades tener pastores a tiempo completo, líderes a tiempo completo, pero gente que también tengan sus trabajos, tengan su vocación y además Dios les haya llamado a hacer el ministerio aun cuando tienen otro trabajo. Porque el ministerio ha sido dado a diversas personas, sea cual sea su vocación. Es un llamado, es más que una profesión.
Y nuestro deseo es que cada uno de los que estamos sentados acá se les vaya la vida en esto que se llama el reino de Dios, entregados a vivir por Él. Que sea esto por lo que viven, que sea esto por lo que nosotros vivimos. La pregunta inquietante es, ¿cómo te está llamando Dios a trabajar duro para poder involucrarte en el ministerio? En el punto que sea que estés. Sea que estés llegando y no encuentres qué vas a hacer, ya sea que tengas algo de lo que haces en la iglesia, ¿cómo te está llamando Dios a trabajar duro para involucrarte en la obra del ministerio? ¿Estás priorizando más las tiendas que la obra del ministerio? Y a veces veo a la gente determinada en hacer algo, con mucho ánimo. Voy a hacer esto, voy a emprenderlo. De buenas a primeras se desinfla aquello. Y cuando quiero dar el primer paso, el primero, me duele porque sé para dónde va. Cuando uno se detiene, deja de avanzar. Y lo que hace es retroceder porque todo sigue avanzando. Todo sigue caminando. Y usted se quedó donde mismo. Duele porque su mente está siendo cautivada por otra cosa. Algo ha robado ese deseo. Y debido a este sostenimiento, Pablo está cumpliendo el ministerio que le ha sido dado a cabalidad. Va allí a donde están los judíos y les anuncia que Jesús era el Cristo. Es por eso que él les dice a ellos, en medio de su debilidad, segunda a los Corintios 2, 1 y 2, una carta que él escribe un tiempo después. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Este fue el centro también del ministerio de Pablo. Cristo y este crucificado. Y Pablo después les está diciendo a los corintios, esto es lo que yo quería hacer, ni llenarles de cuentos, ni llenarles de sabiduría humana, ni llenarles de nada más. Cristo y este crucificado es lo único que tiene poder para salvarle. A esto se dedicó Pablo. Entonces, versos 6 y 7, encontramos dos respuestas que las personas dieron a Pablo. Dos respuestas que aún se siguen dando en estos días. La primera, verso 6, ¿qué hicieron? Mírenlo usted en su Biblia. Se oponían, ¿qué más hacían? Blasfemaban. Se le oponían. Y Pablo hace dos cosas ante esto. Pablo sacude sus ropas, sus túnicas, en un acto simbólico de rechazo, porque ellos le han rechazado. De la misma manera que le está sacudiendo su ropa, Dios les está sacudiendo a ellos porque han despreciado el mensaje del Evangelio, han despreciado el mensaje de Cristo. Y además les dice, yo estoy libre de toda responsabilidad ante ustedes y ahora les voy a hacer a ustedes responsables del rechazo que ustedes me han hecho. Cuando la palabra de Dios se predica, cuando Dios te dice algo que tú tienes que hacer y aún así tú quieres seguir en tu posición, tú quieres seguir en tu deseo, tu sangre viene sobre tu cabeza. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Su sangre sea sobre las cabezas de ustedes. Ya no es mi responsabilidad. Yo les dije lo que les tenía que decir. Ahora es responsabilidad de ustedes. Y como aquel atalaya de Ezequiel 33, que debía tocar la trompeta cuando venía el enemigo para avisar a los del pueblo y no fueran sorprendidos. Aquí Pablo estaba diciendo, yo soy esa atalaya. Yo soy la visión de ese mismo profeta que todos los profetas han traído. Yo les he avisado, yo les he dicho, ya no es culpa mía, ahora es culpa de ustedes. Porque esto es precisamente lo que mostraba aquel texto de Isaías. El guardián, el atalaya, el que estaba en la torre velando si venía alguien. Si se quedaba dormido, pagaba con su vida. Pero su trabajo le hacía libre si él anunciaba con su corneta, con su trompeta, viene el enemigo. Y ahora Pablo les está diciendo, yo he hecho mi trabajo, yo les he dicho, yo les he alertado, yo les he hablado, ahora son ustedes. Ustedes escucharon, están haciendo lo que a ustedes les da la gana, sea la sangre sobre vuestra cabeza. Esta es una respuesta. Escuchaste el Evangelio,
Límpiate las manos con eso. La otra respuesta, versos 7 y 8. Va a casa de uno llamado Ticio Justo, que su casa estaba al lado de la sinagoga, y allí cree alguien, Crispo, el principal, el jefe, el oficial de la sinagoga, y con él toda su casa, y también muchos corintios, nos dice aquí. Final del verso 8. Otra vez el mismo patrón que hemos hablado. Oían, creían y se bautizaban. Sin oír y sin creer no puede haber bautismo. Esta fue una de las cosas que como bautistas nos hizo definirnos. Pablo les decía, Jesús es el Señor. Hoy te estoy diciendo, Jesús es el Señor. ¿Vas a creer como Crispo y su casa? ¿O eres de los que te vas a oponer y vas a rechazar ese mensaje? ¿Qué mensaje? El mensaje de que Dios se ha mostrado al hombre, se ha revelado al hombre. Un hombre que está en enemistad con Él por su pecado. El mensaje de que cada hombre ha fallado a Dios. No hay uno bueno, no hay uno que haga el bien, por muy noble que se vea. En su pensamiento, en su conciencia verá, yo he fallado. Sí, lo he hecho. Y eso le impide completamente poder pararse delante de Dios en tanto esplendor, en tanta santidad, en tanta pureza. Eso es una muy mala noticia, como siempre decimos. ¿Cuál es la buena? Que mediante lo que hizo Cristo en la cruz, este que predicaba Pablo, ahora este que está separado de Dios puede decir, yo quiero creer en esa obra que Cristo hizo a favor mío. Salva mi corazón, Dios. Yo he estado en enemistad contigo, yo no puedo acercarme a ti, pero salva mi corazón mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Aplícalo a mi vida. Y si no eres cristiano y estás aquí, puedes hacerlo en este momento, o puedes acercarte a cualquiera de los cristianos presentes y decirle, yo quiero ser un cristiano, yo quiero que Dios salve mi corazón, yo no quiero vivir en esa enemistad con Dios, yo quiero tenerle a Él. Y que aquello que yo merecía en la cruz, que Cristo lo pagó, me permita tener la tranquilidad de que mediante ese Cristo yo puedo ir ahora libremente a Dios y libremente al Padre. Eso es suficiente para que una persona sea llamada cristiana y pueda tener la tranquilidad, el gozo, el descanso de que en el día final, el día de cerrar sus ojos, eso no sea todo lo que pase, sino que pueda abrirlos en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, junto a Él. ¿Vas a creer o te vas a oponer? Una vez más. Necesitas arrepentirte de todo lo que hasta hoy has hecho y creer en su obra. Así es que Dios trae vida a Pablo. Como respaldo trae a esta pareja, Aquilas y Priscila. Dios le da un trabajo a él para hacer tiendas. Dios trae a sus compañeros de ministerio, Timoteo y Silas. Dios trae una provisión financiera mediante esta ofrenda que enviaron las iglesias de Macedonia. Dios trae conversiones, la gente creía y era bautizada. Porque, repito, el Señor respalda su obra en aquellos que comparten fielmente su palabra. Compártela. Él se encarga de cuidar de ti. Predica con la confianza, sabiendo que tú no vas a fallar. Sabiendo que solo vas a fallar si permaneces en silencio. Solo vas a fallar si te detienes en hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Es la única manera de fallar. Mientras lo intentes, mientras lo estés haciendo, habrá éxito en ello. ¿Cómo más el Señor respalda su obra? Número 2, recordándonos su presencia, cuidado y provisión sobrenatural. Verso 9. El Señor le recuerda a Pablo, ¿qué cosa? Que no tiene que temer, que siga hablando, que no se calle. Pero ¿por qué le dice el Señor a Pablo, no temas? ¿No temas de qué? Después Pablo lo revela cuando le escribe a los
Corintios, en la primera carta a los Corintios 2:3. Primera a los Corintios 2:3. Pablo les dice a ellos, cuando yo estuve con ustedes, Hechos 18, estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Nadie lo sabía. Quizás ni Aquila y Priscila lo sabían. El Señor lo sabía. Se acerca a él y le dice, no temas, habla, no calles, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Dice un comentarista llamado Keith Maker, ciudadanos prestigiosos de Corinto veían a Pablo como una persona sin fortaleza, como una persona sin influencia, como una persona sin ningún tipo de privilegio debido a su profesión de fabricante de tiendas. Ponían a Pablo al nivel de un esclavo. Los judíos querían que dejara de enseñar al pueblo acerca de Jesús y las amenazas de su seguridad personal estaban siempre presentes. Esta aparente oposición a su ministerio empezaba a hacer efectos depresivos en la vida espiritual de Pablo. Y el Señor llega cuando nadie lo sabe con un no temas. Habla, no calles, sigue con la misma idea. Porque yo tengo mucha gente, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y el dolor de Pablo, el sufrimiento de Pablo no era para menos. Recuerda lo que hablamos de todo el contexto. Ha predicado en Atenas. La gente no se ha convertido. Le han perseguido. Ha estado preso. Ha estado en un cepo. Le han azotado. Las cosas no han ido tan bien como él pensaba. Y ahora Pablo encuentra lo que cada hijo de Dios necesita encontrar cuando está desanimado, porque nos desanimamos todos. Nuevos creyentes, no creyentes, pastores, no pastores, todos. El desánimo viene a nuestras vidas cuando las cosas no van como queremos, cuando las cosas no van como pensamos. Todos. Ahora, ¿qué hacer cuando nos desanimamos? Voy a la playa a la mañana del domingo porque necesito despejarme un poco. ¿Qué hacer cuando nos desanimamos? Voy a ponerme a ver un poco de esta serie para despejar porque estoy un poco agotado. ¿Qué hacer cuando nos desanimamos? ¿Me refugio en cualquiera de los otros ídolos que tengo, como estábamos hablando? Lo único que puede consolar a un hombre en medio de sus luchas y sus cargas es la comunión con Dios, es la voz de Dios, es encontrar ahí descanso. La voz de Dios, a través de esta revelación, hizo la diferencia en la vida de Pablo. La voz de Dios de no temas, sigue hablando, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, hizo que esta fuera la ciudad donde más tiempo estuvo, 1 año y 6 meses allí predicando el evangelio y mucho más tiempo después. 3 cosas le dice el Señor. No temas. No temas porque el temor no debe marcar a los hijos de Dios. Aunque a veces la incertidumbre del futuro, aunque a veces no poder tener controladas las cosas, nos sepulta. No temas porque Romanos 8:15 dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Y escuche, estamos hablando de superhéroes, porque Pablo evidentemente estaba temiendo. Estamos hablando de que el temor no te paralice. Estamos hablando de que ese temor que va a venir, porque es un sentimiento humano, nos deprimimos, nos cansamos, nos agotamos. Usted no se imagina las cosas que pasan por la cabeza de cada hermano en la semana. Yo no voy a ir más, yo no voy a buscar más de Dios. Yo voy a abandonar lo que estoy haciendo. Esto no tiene resultado. No temas, dice Pablo. Haz tu misión. No temas, dice Dios a Pablo. Haz tu misión. Sigue hablando.
Porque el pueblo de Dios ha sido puesto en esta tierra para proclamar ese evangelio. Recuerdan Hechos 1:8, donde comenzó todo. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. No temas, estás aquí para predicar el evangelio. Sigue hablando. No fue a hacer tiendas que viniste a la tierra, aunque las tengas que hacer para hacer el ministerio. A todos aquí, no solo a pastores, no solo a líderes, no solo a maestros, no solo a diáconos. Estamos aquí, una vez más, todos latinos, muchos inmigrantes llegando a un país. No estamos aquí solo para cumplir nuestro gran sueño americano. Estamos aquí, tenemos un mensaje que anunciar. Estamos aquí para, con los recursos que Dios nos dé, bendecir también al mundo. Pablo le dice, no te calles. No te calles, porque Dios le dice a Pablo, la misión es demasiado importante. No te calles, porque el mensaje que proclamas es de redención eterna. No estás anunciando cualquier cosa. No te puedes callar. Sigue hablando, no calles. Aunque vengan dos, aunque hagas tus mayores esfuerzos y la gente, como decimos nosotros, no haga caso de ellos. Aunque aconsejes una cosa hoy y mañana hagan otra. No te calles. No nos callemos. Aunque le digamos a nuestro amigo no cristiano, lo que necesitas es esto, pero ellos quieren seguir en su pecado, en su deseo, en su vida. No te calles. El mensaje que compartimos es muy grande. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no te vas a callar, Pablo? ¿Por qué no te vas a callar, cristiano de este siglo? Verso 10. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Verdad? Y este texto que te vino a la mente enseguida, lo puedes citar fácilmente. Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida, donde quiera que vayas. Yo estoy contigo. Yo tengo mucha gente en esta ciudad. Nadie te atacará para hacerte daño. Lo que pasaste en Filipos, lo que pasaste en Tesalónica, lo que pasaste en Berea, en esta ciudad no va a ser. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que siempre en la vida todo va a ser color de rosa? No, porque eventualmente en otro momento, otra vez, a Pablo le tocó sufrir. Fue para esta temporada, para este tiempo específico que Dios le dijo, aquí vas a tener un alivio, no te calles. Pero Pablo era alguien que tenía un carácter demostrado, que aún no teniendo alivio no se callaba. Eso fue lo que vimos en medio de una cárcel con el carcelero de Filipos. Cuando le son quitadas las cadenas y él puede salir corriendo, él no sale corriendo, él se queda porque hay un mensaje que anunciar. Porque no está pensando en él nada más. Dios le dice, yo tengo mucha gente en esta ciudad, tengo mucho pueblo aquí. Hay gente que está esperando por oír el mensaje que tú les vas a decir que son míos. Jesús mismo, por cierto, dice que el Señor, que se usa para referirse a Cristo, es quien habla a Pablo, como mismo se lo había mostrado en el camino a Damasco. Jesús mismo garantiza que el trabajo de Pablo en Corinto va a rendir frutos. Porque es Dios mismo el que elige su pueblo para vida eterna. Lo vimos en 13:48. Porque es Dios mismo quien abre los corazones al mensaje del Evangelio. Lo vimos en 16:14 con Lidia. Es el mismo Dios quien los trae a salvación. Hay personas en la ciudad que aún no son salvas, pero que pertenecen al Señor y que no serán salvas sin la predicación de Pablo, sin tu predicación. Están esperando por ese mensaje. Y volvemos a ver una vez más en un mismo texto cómo la soberanía de Dios está en contraste con la responsabilidad humana.
Dios está haciendo una obra, pero el hombre tiene el trabajo de predicar, pero el hombre tiene el trabajo de responder. Y aquí usted lo ve, en este mismo texto. Dios diciendo, yo tengo un pueblo allí, yo tengo gente que está esperando por escuchar este evangelio, pero en el verso 6, a unos a los cuales Pablo le ha dicho, ustedes no me quieren escuchar, por tanto la sangre va a ser sobre sus cabezas. Es responsabilidad de ustedes. No es culpa de Dios, es culpa tuya, que estás negándote con tu corazón. Y estas palabras que Jesús, el Señor, le había dado en esta visión a Pablo, recuerdan incluso la gran comisión, recuerdan, la leemos cada semana aquí al salir. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Y con fuerzas nuevas, Pablo se queda en aquella ciudad 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Fuerzas nuevas. En la comunión con Dios, en la intimidad con Dios. Es solo en la voz de Dios donde vas a encontrar el descanso. Te repito. ¿De qué tienes temor? Cómo ese miedo tiende a oscurecer la realidad de la soberanía de Dios en tu vida y la bondad de Dios en tu vida. Cómo ese miedo te está dejando hacer creer las cosas que Dios puede hacer, las cosas que Dios está haciendo. ¿Cómo te consuela hoy a ti el aliento que el Señor nos da? Con las mismas palabras que le decía Pablo. No temas, sigue hablando, no calles. Habla, no calles. Amado hermano, Dios está involucrado en tus pruebas. Habla y no calles. Él está presente, Él sabe cada detalle. Es más, Él permite cada cosa. Aprendamos a descansar en su obra. Aunque gente esté enseñando todo lo contrario a lo que tú comienzas a enseñar. De su palabra. Y en los versos del 12 al 16 se cumplirá lo que Dios ha prometido. Viene la oposición. Llevan a Pablo ante Galión al tribunal. Pablo es acusado de violar la ley. Y mire, Pablo no tiene en este momento ni necesidad de ofenderse, de defenderse. Porque cuando él va a comenzar a hablar, verso 14, cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos, pero yo no me voy a meter en esto. No tuvo ni que defenderse. En este caso, Dios le había dicho, no temas, yo tengo gente en esta ciudad, yo tengo pueblo en esta ciudad. Galión podía haber condenado a Pablo, pero Dios lo protegió en este momento de esta persecución. Porque repito, el Señor respalda su obra en aquellos que firmemente comparten la palabra sin temor. Y Dios les recuerda su compañía, su presencia, su cuidado todos los días hasta el fin del mundo. Punto número 3 y final. ¿Cómo más Dios hace esto? Mostrando con evidencias el derramamiento de su gracia. Y con la resolución favorable de Galión a Pablo, él se queda, dice el verso 18. ¿Cuántos días más allí? Verso 18. ¿Cuántos días más? Muchos días. Después de esto, se despidió con Priscila y con Aquila, se embarca a Siria. Dicen que en Cencrea se rapa su cabeza porque tenía hecho un voto. Este podía ser un voto nazareo. Número 6, 1 al 21 da los detalles y los requisitos de este voto. Pero, entre otras cosas, el individuo pactaba algo con Dios, dejaba en santificación crecer su cabello por un tiempo y al concluir ese tiempo lo cortaba y lo colocaba sobre el altar del templo para quemarlo como una ofrenda de paz. Y esto no va a ser extraño para nosotros si recordamos que Pablo era judío y él tenía la libertad de seguir obedeciendo la ley. Ya quedó claro en Hechos 15, en aquel concilio,
que él había entendido que la salvación era por gracia y que solo las leyes morales del Antiguo Testamento estaban en vigencia como una exigencia. Pero este era un acto de devoción y de amor por sus hermanos judíos que amaban esa ley. Por sus hermanos cristianos judíos que, aunque sabían que ninguna de esas cosas les hacía ser salvos, comenzaban ahora a vivir. Dice el doctor Albert Moller Jr., Pablo entregó voluntariamente sus derechos para el avance espiritual de los demás. Dedicó su vida a enriquecer la vida de los demás. Entregó sus libertades por amor a aquellos a quienes Dios los había llamado a servir. Los cristianos tienen mucho que aprender del ejemplo de Pablo. Muy a menudo los cristianos fallan en amar a los demás porque han considerado el sacrificio como demasiado costoso. Y para muchos lo que Pablo está haciendo aquí con este voto es simplemente compartir algo con sus hermanos judíos ahora cuando él regresaba a Jerusalén. Es simplemente por un tema de devoción sumarse a las costumbres que ellos como judíos tenían y que para nada era pecado ponerla en práctica. Después llegaron a Éfeso y allí dejó a Priscila y Aquila para que se instalaran allí. Y al parecer estos tuvieron posteriormente un grupo de comunidad en su casa o una casa de estudio, como usted quiera llamarle. Primero los Corintios 16, 19 hablan de que había una casa donde estaban Aquila y Priscila, donde se exponía la palabra. Y estando allí en Éfeso, predicó en la sinagoga. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él les dijo que volvería pronto. Y miren qué interesante. Vuelva a coger su Biblia. Él dice en el verso 21, 18, 21, se despidió de ellos diciendo, volveré otra vez a ustedes. ¿Sí qué? Si Dios quiere. La voluntad de Dios es lo más importante en mi vida. Si Dios quiere, yo lo haré. Si Dios quiere, yo volveré. Y volvió. Dios lo quiso. Así es que un tiempo después, Pablo regresa para saludar a esta iglesia en Jerusalén y regresa a Antioquía, la iglesia que la había enviado desde el inicio. ¿Recuerdan? Y su regreso a Jerusalén y a la iglesia madre en Antioquía cerraba este segundo viaje misionero ahí en el verso 22. Había salido de un punto, había dado toda una vuelta y ahora estaba otra vez de vuelta en su iglesia madre. Dice otra vez, Kitemaker, después de que hubo pasado algún tiempo en Jerusalén, seguramente con algunos apóstoles y Jacobo y los ancianos, Pablo decidió viajar a Antioquía, cubriendo los casi 500 kilómetros a pie. Llegó a la ciudad de la capital de Siria, informó a la iglesia lo que Dios había estado haciendo a través de su viaje misionero. Y es muy interesante que cada vez que Pablo termina uno de sus viajes, regresa a sus raíces en Antioquía, en Jerusalén. Él regresa a contar las evidencias de la gracia de Dios, cómo se ha diseminado. Esto está haciendo Dios entre nosotros. Una vez más repetimos, para los misioneros sin iglesia local. Para aquellos que van por el mundo ellos solos. Y a este Pablo volvía a la iglesia que le había enviado. Y la razón por la que Pablo regresa a sus puntos de partida es que en realidad la misión no le pertenece a él, sino a la iglesia en su totalidad. Cuando enviamos un misionero a hacer la obra, todos estamos haciendo la misión. Porque también con nuestras finanzas, también con nuestras oraciones estamos haciendo la misión. Cuando pactamos decidir ayudar a algún misionero en algún lugar en el mundo, en Latinoamérica, nosotros estamos formando parte de esa misión. Dios nos ha dado los recursos para hacerlo. Y esto fue parte de la obediencia de Pablo a esta iglesia. Es parte de la obediencia de cada cristiano a su Señor. Ser parte de esa misión nos llama a ser representantes, no solo de un cuerpo, sino también de todo el cuerpo en su totalidad. Y fomentar los vínculos que en ese cuerpo hay. Así que Pablo regresa
Y esta es la oportunidad de animar a los hermanos, contándole todo lo que ha pasado en esos viajes. Contándole lo que Dios ha hecho. Demostrando cómo Dios ha derramado su gracia, cuán bueno Dios ha sido. Y hay mucho triste que contar, hay muchas persecuciones, pero sin duda la buena mano de Dios entre nosotros debe ser celebrada. Esto debe ser recordado siempre. Nosotros pesimistamente somos dados a pensar más en lo malo que nos está yendo, en lo difícil que estamos viviendo y no tanto en las cosas buenas que Dios ha hecho. Miré atrás y celebré lo bueno. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 103:2. Bendice, alma mía, al Señor. Detente cada rato a apreciar y agradecer a Dios por todas sus dádivas. Lejos de concentrarte en lo que no tienes ahora. Siempre te va a faltar algo. Pero detente y mira atrás y dile gracias a Dios. Tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. La lista es más grande. Pero si aún así no tuvieras lista que hacer de las cosas que has recibido en esta tierra, la salvación que Cristo Jesús ha hecho en ti es suficiente. Para que le digas gracias a Dios. Quiero celebrar tus bondades. Quiero regresar cada tiempo allí y decirte gracias, me has librado de la condenación eterna. Así es que ante cualquier desánimo y preocupación al hacer su obra, habla y no calles. El Señor respalda su obra en aquellos que fielmente predican su palabra. Como a Pablo, el Señor te dice, 2 Corintios 12, 9 y 10, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia, por amor de Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¡Aleluya! Mi gracia te basta, habla y no calles. Yo tengo mucha gente en esa ciudad. Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a terminar cantando a nuestro Señor, celebrando ese hermoso nombre que nos ha salvado, ese hermoso nombre que nos ha comisionado a hablar y no callar. Que podamos declarar como cada domingo aquí en nuestras semanas el hermoso nombre de Cristo que ha vencido la muerte, sea proclamado, sea levantado.